¿Estamos viviendo un cambio de orden global con Donald Trump? Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenido, bienvenida a esta tu videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, Macro y Micro. Mi nombre es Pedro Iniesta y espero que te encuentres de maravilla. El día de hoy toca reflexionar sobre esta hipótesis que ha circulado tanto en medios de comunicación como en el ámbito académico, así como de redes sociales, luego de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en su segundo mandato. Es que muchos especialistas relacionan este gobierno de Donald Trump con un supuesto cambio en el régimen internacional o en el orden global, toda vez que el gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo una política exterior que cumple con dos presupuestos. Por un lado, hay una ruptura con la idea de multilateralismo que parecía guiar las relaciones internacionales entre los distintos países, sobre todo luego del secuestro, la captura y la extracción ilegal del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, un acto que, además de ser unilateral, evidencia cómo es que el gobierno norteamericano está dispuesto a romper con todo principio de derecho internacional. Por el otro lado, pues está una ruptura con los ideales del neoliberalismo en función de que el gobierno de Donald Trump lleva a cabo estos actos arancelarios, estas cuotas arancelarias para imponer su agenda ante los distintos países, ¿no? Esto independientemente de que las naciones sean aliadas comerciales o no. Pero más allá de concentrarnos en esta figura de Donald Trump, me parece que hay que ver el panorama completo y hay que observar a los distintos actores que hoy están moviendo las piezas. Pensaba en un actor en concreto, que es Marco Rubio, secretario de Estado, quien, como sabemos, lleva años impulsando una agenda antimigratoria y anticomunista desde su papel como legislador republicano y asesor de una gran parte de los gobiernos republicanos de los últimos años. Y es que Marco Rubio se presentó recientemente en la 62ª Conferencia de Seguridad en Múnich, en Alemania, frente a muchos líderes europeos, quienes se encargan precisamente de impulsar políticas y de definir las acciones en seguridad en Europa y otra gran parte de Occidente. Allí, en la conferencia en Múnich, pues se observó como una gran parte de los líderes europeos terminan aplaudiéndole a Marco Rubio por este discurso que dio, que se basaba sobre todo, por un lado, en la supuesta fraternidad existente entre los pueblos de Occidente, ya que, según sus palabras, comparten un origen cultural común, y por el otro lado, una política intolerante ante la migración masiva, que, según las palabras de Marco Rubio, debe observarse como un problema de seguridad nacional que hace peligrar sus fronteras, tanto en Estados Unidos como en Europa. En ese sentido, Marco Rubio enaltece este origen de Occidente, este origen blanco, para finalmente terminar proyectando esta política intolerante en contra de las migraciones masivas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay una nota que me parecería que es necesario recuperar, escrita por Rafael Fernández de Castro en El Financiero, Marco Rubio en Múnich, donde habla precisamente de la actuación del secretario de Estado en la Conferencia de Seguridad en la ciudad alemana. En este texto, pues el autor plantea a Marco Rubio como un supuesto agente moderado dentro de la ideología republicana, liderada por Donald Trump en este caso, ¿no? Él lo plantea como alguien que llega a distensar eso que se había construido entre Europa, sobre todo luego del intento de Donald Trump por adquirir Groenlandia y las amenazas que vinieron después de ello. En ese sentido, le otorga un carácter conciliador a Marco Rubio. Sin embargo, me parece que observar a Marco Rubio como un agente moderado de la política republicana, pues es bastante ingenuo en función de que, como sabemos, lleva años impulsando una política antimigratoria desde su papel como heredero de una élite latina residente en Miami. Me parece entonces que hay que tejer esta cercanía que existe entre la política interna que llevó a alguien como Donald Trump a la presidencia y las acciones y discursos de toda la élite que representa el Estado norteamericano, ¿no? Es el caso de la política que llevó a Donald Trump o a otros actores como Javier Milei y otros en América Latina al poder, que estaba basada precisamente en el temor de la otredad, así como el temor del multilateralismo, que se presentaba en esta narrativa como si fuera el enemigo a vencer en función de que representaba la agenda woke. Como sabemos, la agenda
neoconservadora, lleva años hablando de una especie de conspiración en torno a organismos como la ONU, la Agenda 2030, etcétera, etcétera, de una conspiración de una élite difusa que termina imponiendo una supuesta agenda woke. ¿Qué es la agenda woke? Pues la agenda que defiende los derechos de las grandes mayorías, como es la población afroamericana, las mujeres, la población LGBT o la población migrante, por supuesto. En ese sentido, pues esta intolerancia que se observa en el discurso de Marco Rubio es completamente consecuente con la intolerancia que llevó a Donald Trump a la presidencia, así como de otros partidos de ultraderecha que han impulsado esta narrativa también antimigrante en Europa, lo cual ha adquirido bastante importancia dentro de las políticas internas de los estados europeos. Además, también hay que tomar en cuenta que mientras Marco Rubio habla sobre la supuesta ineficiencia de un organismo como la ONU, Donald Trump lleva a cabo su Junta de la Paz, su Junta de Paz, que supuestamente estaba encaminada a pacificar y a reconstruir la Franja de Gaza luego de la avanzada sionista del Estado de Israel. Sin embargo, como sabemos, como hemos visto, se trata de un plan para extorsionar a distintas naciones para que apoyen su proyecto inmobiliario de la construcción de resorts hiper exclusivos que al final solo podrán ocupar los sionistas, los occidentales, mientras la población palestina queda totalmente rezagada y en condiciones deplorables y de persecución total en Medio Oriente. En ese sentido, me parece que observar a Marco Rubio como un agente moderado es completamente ingenuo, y en realidad observamos que Marco Rubio, como otros halcones, como les llaman a estos personajes tan punitivos y tan extremistas, pues termina representando a toda una élite intolerante y que busca, además, cabe mencionar, que busca el incremento de la inversión en el aparato de defensa de las distintas naciones en Occidente. De hecho, como sabemos, uno de los últimos acuerdos entre Estados Unidos y el resto de países de la OTAN fue incrementar la inversión en el sector de la defensa con la finalidad precisamente de proteger las fronteras. ¿De quién? De esta población migrante, ¿no? Se comprometieron los estados europeos a incrementar el presupuesto en defensa hasta en un 3.5% del Producto Interno Bruto, lo que sin duda representa una tendencia histórica de los últimos años por incrementar los recursos destinados a los complejos industriales militares de las distintas naciones. Es así como vemos un vínculo entre esta política intolerante que llevó a Donald Trump a la presidencia con estas narrativas pro-occidentales y pro-sociedad blanca que lleva a cabo Marco Rubio en Múnich, Alemania. Además, también se observa un vínculo con el sionismo, con la política de incremento del capital invertido en defensa y finalmente el beneficio de estos grandes conglomerados industriales militares que dirige la élite estadounidense. Esto fue Macro y Micro. Yo soy Pedro Iniesta, esperando que tengas una excelente tarde. Nos vemos en la próxima entrega.